Onda Regional. Bueno, ¿qué les parece si salimos de la Tierra? ¿Qué les parece si nos situamos en el espacio y pensamos qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí fuera? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tiempo hace? Igual que se estudia el clima en la Tierra, ¿se puede estudiar el del espacio? Pues sí, resulta que existe la meteorología espacial y tenemos un investigador aquí que se llama Sergio Toledo, que investiga sobre ello. Profesor, buenos días. Hola, buenos días. Decimos profesor porque Sergio Toledo es profesor de electromagnetismo de la Universidad de Murcia y forma parte de un equipo de investigación que trabaja en lo que decimos, en lo que estamos diciendo con nuestras palabras, ¿no? En qué pasa en el espacio cerca de nuestro planeta, ¿verdad? Correcto, sí, nos dedicamos a estudiar las interacciones entre lo que llamamos el viento solar, que son las partículas que vienen del Sol, y a su llegada a la Tierra, cómo interaccionan con la atmósfera, la ionosfera, etcétera, etcétera. Ya hemos salido, digamos, mentalmente del planeta, ¿no? O sea, los oyentes ahora deben imaginarse que están en el espacio. Estamos viendo la Tierra, estamos viendo esa canica azul. Estamos en una nave o en nuestro traje espacial y nos imaginamos entonces qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí a partir de esta investigación que habla de cómo partículas que escapan de la atmósfera terrestre se mezclan con las del Sol? ¿Entender qué pasa ahí es entonces lo que hace la meteorología espacial? Sí, bueno, ese estudio al que haces referencia es el último que hemos publicado. Ha sido una contribución a cuantificar y a entender mejor un tipo de partícula que escapa de la atmósfera terrestre, en concreto el oxígeno. El oxígeno está continuamente, tanto el hidrógeno como el oxígeno, estamos perdiendo masa atmosférica continuamente, pero bueno, no hay que preocuparse porque los cálculos nos dicen que tenemos atmósfera para mucho tiempo en el sentido de lo que es la pérdida por la conexión con el viento solar. Y sí, la meteorología espacial es un campo emergente que trata de... El objetivo es predecir, podernos adelantar a cierto tipo de fenómenos. Es una disciplina que engloba muchos campos, es variada, sobre todo tiene que ver con los efectos sobre las actividades humanas de lo que proviene del Sol. He hablado antes del viento solar, que son las partículas que continuamente están siendo expulsadas de la atmósfera solar a su paso por la Tierra. Dependiendo de sus características, pueden ser más o menos lo que llamamos geoefectivas, pueden tener mayor capacidad de transmitir energía a la Tierra. Un ejemplo claro de todo esto son las auroras boreales. Para poder entender un fenómeno como las auroras boreales necesitamos comprender todo este sistema. Pero bueno, luego hay un interés en poderlo predecir, pues porque esto tiene efectos sobre astronautas en la estación espacial, sobre la señal de GPS, por ejemplo, y ahí entra la aviación civil, que tiene mucho interés en poder predecir este tipo de tormentas geomagnéticas. Y bueno, hay otra serie de fenómenos también en las zonas septentrionales. Esta energía se puede acoplar con las líneas de transmisión de electricidad y puede dar... ha habido casos reportados donde se han quemado transformadores y se ha perdido gran parte de electricidad del suministro eléctrico. Y bueno, hay toda una serie de fenómenos asociados. Cada vez somos más dependientes de tecnologías en el espacio que nos pueden llevar a problemas debido al no podernos anticipar. La anticipación, ¿no? Anticiparse a las cosas, mejorar la capacidad de anticipar fenómenos como tormentas solares, ¿no? Y ese material solar que viaja a gran velocidad desde el Sol, son fenómenos que entonces afectan, por ejemplo, a satélites, a sistemas de comunicación, GPS, lo decía ahora mismo, o a redes eléctricas en la Tierra, ¿no? Por ahí va todo esto, ¿no? Sí, no me limita. Hay más efectos nocivos, digamos, para la actividad humana. He nombrado unos cuantos de ellos ahora, pues alguno más que es interesante. Fue un caso sonado, no sé si fue en 2022 o 2023, durante un lanzamiento de satélites de la compañía Starlink, de la compañía de Elon Musk. Pues hubo una tormenta geomagnética a la vez. Entonces, esto afecta a todas las alturas cercanas a la Tierra. Pues la atmósfera más o menos finaliza a unos 100 kilómetros de altura. A partir de ahí le llamamos la ionosfera. Después vendría la magnetosfera. Son diferentes capas de lo que es la envoltura espacial terrestre. Pues bien, durante ese lanzamiento la altura de la atmósfera cambió. Podemos imaginarnos esa canica sólida de la que has hablado, que está envuelta por un manto de gas, que sería la atmósfera, la ionosfera, y esa burbuja de gas no es fija, sino que puede expandirse o contraerse dependiendo de cómo esté el estado exterior de
de la burbuja solar, por decirlo de alguna manera, donde estamos dentro, de lo que sería la heliosfera. Entonces esa burbuja atmosférica se hinchó de manera que de repente había más rozamiento del esperado en donde estaba el cohete, y eso hizo que la inserción en órbita no fuera la adecuada, sino que se redujo la velocidad de forma inesperada, y eso provocó que estas naves se precipitaran sobre la atmósfera. De hecho, se pudieron ver desde Murcia, hay vídeos, se hizo eco la prensa, creo que fue en 2022, si no recuerdo mal, pero no estoy seguro del año. Y bueno, pues se pudo ver durante varios minutos esos varios bólidos estrellándose, porque eran varios satélites, y desintegrándose en la atmósfera terrestre, ¿no? Claro, eso es una pérdida de mucho dinero para la empresa, que se podía haber previsto si hubiéramos tenido capacidad de anticiparnos a que eso iba a ocurrir. Estamos en conversación con el único científico español en el equipo de la misión MMS de la NASA. ¿Qué es esta misión y qué ha supuesto para usted y para este trabajo del que estamos hablando? Bueno, la misión Magnetospheric Multiscale es una misión liderada por NASA. Fue lanzada en 2015, aunque concebida y se empezó a hablar de ella pues probablemente en los años 90. Siempre me gusta remarcar la escala temporal de este tipo de misiones. Hablamos de décadas. Yo empecé a trabajar en ella hace 10 años, si no recuerdo mal, sí, en 2015, justo cuando se lanzó. Y bueno, ha supuesto una parte fundamental de mi carrera. Llevo 10 años trabajando con esos datos, todavía sigo colaborando con esa misión. Este estudio del que hablo, que hemos publicado este mismo año, pues ha sido a partir de datos de esa misión. Y esta misión consiste en 4 naves no tripuladas, 4 satélites, 4 sondas que son idénticas y bueno, eran idénticas cuando se lanzaron, ahora ya han sufrido diferentes tipos de pérdidas, pero bueno, todavía siguen en buen estado funcional, que viajan en formación, están orbitando a la Tierra y básicamente toman datos de todas esas capas de las que os he hablado antes. De la atmósfera no, están más arriba, pero de la ionosfera, de la magnetosfera interna, la magnetosfera externa. Toman datos de campo eléctrico, campo magnético, choque de partículas, velocidades, composición de esas partículas, temperatura, velocidad, etcétera, etcétera. Y a partir de esas medidas en 4 naves podemos reconstruir espacialmente lo que está ocurriendo, y lo que buscamos es entender mejor los procesos físicos que se dan en esa región. Solemos pensar en esas regiones del espacio como el vacío. Yo cuando era niño hablaba, ¿no?, el espacio está vacío. Y es en esa región que se solía hablar del vacío donde nosotros entramos y donde nosotros estudiamos, porque realmente no está vacía, es muy tenue. Es decir, estas regiones tienen muy pocas partículas por unidad de volumen comparadas con la atmósfera terrestre o con un sólido, pues hablamos de muchos órdenes de magnitud menos, muchísimos ceros menos, pero sin embargo son partículas cargadas que tienen efecto y tienen capacidad de transportar energía y de dañar potencialmente a sistemas electrónicos, por ejemplo. Estamos aprendiendo del investigador Sergio Toledo. Profesor, ¿qué retos quedan por resolver para que, al igual que tenemos predicciones meteorológicas fiables aquí en la Tierra, o casi siempre fiables, podamos tener predicciones precisas de tiempo espacial? Pues la verdad es que quedan muchos retos, muchos retos. Tenemos una cierta capacidad ya predictiva, digamos, en un rango de... difícil, no quiero decir 3 horas, 2 horas, 4 horas, 5 horas. En unas pocas horas sí que tenemos una cierta capacidad de predicción, y eso es básicamente porque tenemos satélites orbitando continuamente en lo que llamamos el punto L1 de Lagrange, básicamente el punto medio entre la Tierra y el Sol. Hay una región donde el tirón gravitatorio del Sol y de la Tierra son equivalentes. Por supuesto, está mucho más cerca de la Tierra que del Sol porque la Tierra tiene menos masa, y ahí es una zona estable donde podemos mantener satélites, y eso lo hacemos desde hace décadas. Entonces, una vez que el viento solar pasa por ahí, sí que tenemos información más o menos fiable de lo que está viniendo. Pero el gran reto es observar al Sol con telescopios. Claro, la velocidad de la luz tarda apenas unos minutos, por lo tanto, y sin embargo este viento solar tarda varios días en llegar. Desde que se eyecta la masa del Sol hasta que llega a la Tierra, pues dependiendo de su velocidad es del orden de 2, 3, 4, 5 días. Típicamente se suele hablar de 3 o 4 días. Entonces, si nosotros observando con un telescopio al Sol fuéramos capaces de predecir si se va a producir, o esa llamarada que se produce, esa fulguración, si va a ser geoefectiva o no y cuáles son sus propiedades y características, si va a impactar a la Tierra, ese es el objetivo. Ese es uno de los objetivos, pero a día de hoy se nos hace muy difícil. Sí que estamos continuamente monitorizando el Sol y observándolo, pero todavía se hace muy difícil saber si esas llamaradas o fulguraciones que observamos, qué grado de geoefectividad van a tener, o incluso si van a impactar contra la Tierra, su trayectoria.
Las líneas principales de investigación de Sergio Toledo son la reconexión magnética y las ondas en plasmas. ¿En qué consiste, a grandes rasgos, este campo? ¿Qué investigaciones nos puede destacar de las que ha hecho? Bueno, son dos fenómenos ubicuos en los plasmas. El plasma os he hablado de atmósferas, de ionosferas, ese estado gaseoso en el que se encuentra la mayor parte de la materia fuera de nuestra vida común. Si nos vamos a una estrella, si nos vamos al medio interplanetario, al medio interestelar, lo que tenemos principalmente es plasma, que es un gas altamente energizado donde las moléculas se han roto y por lo tanto interacciona con los campos electromagnéticos. Pues tanto la reconexión magnética como las ondas en plasma son fenómenos que se dan de forma natural en este tipo de medio y bueno, son procesos naturales que median la transferencia de energía, que transportan energía, que disipan energía, que transfieren energía, por ejemplo, del campo magnético del Sol a acelerar las partículas. Y nosotros estudiamos estos dos procesos fundamentales a partir de modelado teórico, de estudios analíticos y de observaciones con satélites. Estos satélites de los que he hablado, junto con otros como Solar Orbiter o Parker Solar Probe, otras misiones que también, estas dos que acabo de mencionar, orbitan directamente al Sol, no a la Tierra, están en zonas más alejadas. Y bueno, intentamos comprender cómo se comporta la naturaleza o confirmar esos modelos que tenemos, mejorar esos modelos que tenemos con uno de los objetivos, no el único, es ciencia de base, pero uno de los objetivos puede ser pues, mejorar esas predicciones, esas simulaciones que nosotros no hacemos, que hacen otros equipos, donde tratan de modelar todo el sistema Tierra-Sol con el objetivo de poder anticiparse a lo que sería un evento. Una de las contribuciones o mi mayor campo de investigación ha sido estudiar cómo los iones fríos, las partículas que provienen de la Tierra, cuando he hablado de que se escapaba hidrógeno, oxígeno de la atmósfera terrestre, una de las propiedades de estas partículas es que tienen muy baja energía, es decir, cuando están prácticamente quietas, cuando están en la atmósfera o en la ionosfera, se consiguen desprender de la ionosfera debido a diversos procesos y están pululando, digamos, o viajando en el entorno espacial terrestre, pero tienen baja energía. Y una de las cosas que yo he dedicado mi carrera, los últimos 10 o 15 años, ha sido a estudiar el efecto de esas partículas cuando se meten, cuando se introducen en una región donde está ocurriendo una onda en plasma o donde está ocurriendo la reconexión magnética. Profesor, lo siento, pero no me resisto a preguntarle, como investigador, si cree que hay vida más allá de la Tierra, si sueña con que haya vida más allá de la Tierra. Esa es una pregunta que me encanta. Bueno, ahí ya nos salimos, por supuesto, de mi campo. Ahí me quito el sombrero de la gorra de científico, ¿no? Y hablo como ser humano, aunque, bueno, sí, quizá también influenciado pues, por haber visto gente que trabaja en astrofísica, haber estado cerca de gente que sí que estudia. Un tema muy relacionado con esto es el concepto de los exoplanetas. Los exoplanetas están siendo caracterizados de forma... Hay mucha inversión a día de hoy por las agencias espaciales. Hay varias misiones que están viniendo y algunas ya operativas que tienen la capacidad de estudiar, por ejemplo, las atmósferas de los exoplanetas. Los exoplanetas son planetas que orbiten en otra estrella que no sea el Sol. Con las fechas me lío, pero creo que la primera detección fue de los 80-90, fue un premio Nobel de... No voy a decir nombres para no equivocarme, pero en esas décadas se descubrió el primero y desde entonces ya tenemos un catálogo de varios miles, supongo que debemos andar. Hay diferentes maneras de detectarlos, pero lo más interesante es que ahora estamos empezando a detectar, a poder caracterizar la composición de sus atmósferas y estamos a la búsqueda de lo que se llaman los biomarcadores. Y la NASA dice que en las próximas décadas nos tenemos que ir preparando desde el punto de vista ético, moral, no sabría cómo, a qué campo cae, ¿no? Pero claro, la evidencia no se cree que va a llegar como una señal de radio o una visita a la Tierra. Eso no creemos que vaya a ocurrir, pero sí que es posible que poco a poco nos vayamos dando cuenta de, bueno, pues mira, parece que en aquel exoplaneta, pues hay una cantidad de metano extraña y eso quizá podría ser explicado por procesos volcánicos, pero tiene pinta de poder ser un biomarcador, de que haya vida aeróbica, de que haya procesos químicos relacionados con la vida en esa atmósfera. Entonces, cuando empecemos a observar en exoplanetas, a día de hoy hay muy poco censo, pues a lo mejor nos daremos cuenta de que 1 de cada 100 o 1 de cada 1000 o la mayoría o casi ninguno, no lo sé, no lo sabemos todavía, pues tienen ese tipo de biomarcadores. He hablado del metano, pero
pero hay más, se está investigando. Y supongo que también cuando empecemos a caracterizar esas atmósferas nos encontraremos sorpresas. Casi siempre la ciencia suele pasar, cuando te asomas a algo desconocido te encuentras con sorpresas. Esto es algo que está ocurriendo y va a ocurrir en las próximas décadas y bueno... Y entonces, bueno, me he desviado un poco de la pregunta, pero la quería contextualizar. Yo creo que sí, que debe haber vida, por supuesto. Yo no creo que estemos solos. La pregunta es cuánta vida y qué tipo de vida, ¿no? Hay microbios en otros planetas, incluso en el sistema solar. ¿Hay vida inteligente en otros sitios? Pues yo no lo sé, no tenemos constancia. Ahí entra la paradoja de Fermi, ¿no? De lo que se habló de ¿dónde están todos? Enrico Fermi, hace algunos años, dijo, bueno, pues si todos los números parecen apuntar a que debería haber más vida, incluso vida inteligente, ¿no? Porque los números son astronómicos. Nosotros somos una estrella normal de tercera generación. Ha habido estrellas anteriores que han tenido tiempo de desarrollarse antes, civilización. En principio, con los números, pues en nuestra galaxia solamente somos entre 200 y 400 millones de estrellas. Ni siquiera sabemos con certeza cuántas estrellas hay en nuestra galaxia. Y galaxias hay un número equivalente, entonces son 10 elevado a 20, o sea, 20 ceros de estrellas. ¿Cuántos mundos habitables puede haber ahí? ¿Por qué no va a emerger la vida? ¿Qué tiene la Tierra de tan especial? Todo parece indicar que debería haber vida en muchos más sitios, pero bueno, uno de los problemas es que está muy lejos, entonces es difícil llegar. Nosotros mismos no hemos sido capaces de llegar más allá que enviando alguna señal de radio. Entonces, bueno, quizá el problema esté en cómo llegar o cómo comunicarnos o cómo detectarla, pero mi corazonada es que sí, que debe haber vida, bueno, pero ¿dónde están? Claro, porque de momento ninguna señal electromagnética en este sentido, ¿no? Porque si imaginamos una vida extraterrestre similar a la nuestra, el planeta en el que la hubiera debería tener un campo magnético que lo protegiera de la radiación solar y de partículas cósmicas nocivas, o no necesariamente. Creemos que la existencia de un campo magnético como el terrestre es probablemente necesario o como mínimo facilitador de la vida como la conocemos. Hace que las atmósferas sean más estables a escalas geológicas. El efecto de pelado del viento solar o de barrido del viento solar se ralentiza. Efectivamente, protege de los rayos cósmicos al canalizarlos y desviarlos. Sí, creemos que sí. Es difícil todavía caracterizar las magnetosferas, como le llamamos, o los campos magnéticos de los exoplanetas. Es un campo emergente, existen simulaciones, pero no tengo claro hasta qué punto somos capaces de hacer esas mediciones. Pero, bueno, desde luego no nos parece nada extraño. En el sistema solar tenemos a Mercurio, tenemos a Saturno, tenemos a Júpiter, tenemos a la Tierra. Todos estos tienen un campo magnético intrínseco y una magnetosfera. O sea, no creemos que ese sea un factor que impida o exclusivo de la Tierra que haga pensar que la vida sea exclusiva de aquí. Sergio Toledo, gracias por este viaje más allá de la Tierra, por ayudarnos a entender qué ocurre ahí fuera y cómo lo que pasa en el espacio también nos toca aquí abajo. Que siga explorando el universo y trayéndonos sus descubrimientos a Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias.